San Juan, Miraflores y los Morochucos. 13 de enero de 1881. En la guerra con Chile la suerte no fue tan pródiga para los Morochucos como en la campaña libertadora. La victoria escatimó sus laureles para con los que supieron escribir una página gloriosa de nuestra historia al rendir sus vidas en su totalidad, episodio tal vez ignorado para la gran mayoría. Estos pampinos, fieles a su tradición, prefirieron morir como verdaderos héroes, en la ofensiva, antes que ceder una pulgada de terreno en el cumplimiento de su deber, legando así un recuerdo imperecedero de honor y abnegación a toda su raza. El que fue mi estimado amigo, señor Elías Mújica Carasa, recuerda haber oído hablar sobre la actuación de los Morochucos en Chorrillos, fue el primero que me proporcionara algunos informes que me interesaron grandemente. Comencé a recopilar datos en fuentes de toda veracidad, como deben ser considerados los sobrevivientes de aquellas recias jornadas, a saber, los coroneles J. L. Meneses, Juan Nieto, los comandantes Rodolfo Acevedo, José M. Román, Lizardo Luque y los señores Octavio Eiulo y Carlos Romero, director de la Biblioteca Nacional, así como de los residentes de la ciudad de Ayacucho. Todos ellos confirman lo que recibí de labios del propio Morochuco Diego Méndez, uno de los 8 que quedaron con vida, de todo un regimiento. No obstante su avanzada edad, era admirable ver el entusiasmo y la energía con que me contaba los incidentes anteriores y posteriores a este día, así como también la forma como iban cayendo sus compañeros fulminados por el plomo enemigo, pudiendo mi imaginación reconstruir en todo su horror aquel panorama tétrico, del cual fueron protagonistas aquellos soldados que llevaban en sus corazones solo generosidad puesta a prueba en toda la campaña. He hilvanado dichos relatos para rendir admiración a estos jinetes que en todo momento en que la patria reclamara su concurso, supieron cumplir y que hasta hoy viven y siguen desarrollándose tal como antes, en un ambiente de pujanza y virilidad. Así como para estos veteranos que, cual reliquias sagradas, el tiempo los guarda con vida, aunque cargados con el peso de los años y que fueron víctimas de nuestra falta de previsión, organización y de bastardas ambiciones políticas, conservamos los nombres de estos sobrevivientes, en el nacarado estuche de nuestra admiración y gratitud, lo mismo que el del Morochuco Méndez, quien hasta hace poco vivía, en la pampa sembrando para los de mañana la semilla del honor y amor patrio que heredara de sus antepasados, y tanto más admirable si se tiene en cuenta que no obstante el derecho que le asiste, jamás recurrió ante los poderes del Estado en demanda de una prebenda, contentándose, una vez cumplido su deber, con retornar al lado de los suyos portando el manojo de laureles de los que vendieron caras sus vidas, y que a modo de leyenda, bulle en la mente de los morochucos jóvenes al ritmo de su existencia llena de peligros. El coronel Francisco Mávila, ayacuchano de nacimiento, hombre ponderado, valiente y por demás generoso, respondió al requerimiento de la nación, no solo con su persona, sino también con su patrimonio sin pensar en el mañana, ayudado eficazmente por el coronel Pedro José Miota, de origen cuzqueño, costearon la formación de un cuerpo de infantería con el nombre de Batallón Ayacucho y otro de caballería con los Morochucos. Para formar este último cuerpo, buscaron campo propicio en Pampa Cangallo, residencia de los eximios caballistas, por quienes el coronel Mávila profesaba verdadera admiración. El llamamiento fue excesivamente halagador para el orgullo de ambos militares por el crecido número de voluntarios que se hicieron presentes, portando sus caballos, lanzas y arreos. El entusiasmo para formar este primer cuerpo fue tal, que ambos coroneles se vieron precisados a mandar ejecutar el concebido paso adelante, y como todos sin distinción de edades lo hicieran, hubo necesidad de escoger a los más jóvenes, y entre estos se sorteó el número que los recursos de ambos los limitara. Llevados a la ciudad de Ayacucho, fueron recibidos con un entusiasmo indescriptible y se bautizó el regimiento con el nombre de los Morochucos de la Muerte, las insignias que eran una calavera entre dos canillas, a iniciativa de su alegre coronel Miota. Fue mandada a hacer en badana blanca para las banderolas rojas, y negra para las blancas, que llevaban en la punta de sus lanzas. Como primer jefe del regimiento de los Morochucos de la Muerte fue reconocido el coronel Miota, que paseó por las calles de Lima su uniforme de paño negro con un sol bordado en oro en el dorso de su dormán, y como oficiales numerosos jóvenes de la ciudad de Ayacucho. Los uniformes del batallón Ayacucho y el de los Morochucos fueron confeccionados por todas las ayacuchanas sin distinción de clases, con una tela que en esos lugares la llaman jerga, que es una trama de hilos de color gris y negro, tejidos en los telares rústicos de madera que suelen usar en toda la sierra para esta manufactura. Los morochucos en lugar de kepis llevaban gorras de pieles de distintos animales, como alpacas, vicuñas, pumas, etc., en forma muy parecida a la que usan los cosacos, con el distintivo del cuerpo.
Después de un mes de adiestramiento en Ayacucho, partieron estas tropas rumbo a la capital el 12 de octubre de 1880, para llegar a su destino, 20 días después de un penoso viaje por la inclemencia del tiempo en épocas en que las aguas se adelantan. La entrada a Lima la hicieron por el lado de Maravillas, a las 7 p.m., y su llegada constituyó una verdadera novedad en la capital. Su paso por las calles fue festejado con gran júbilo y en su recorrido llegaron hasta la Plaza de Armas, Jirón de la Unión, para luego dirigirse por la avenida Grau, camino a su campo de concentración, sito en unos potreros de la hacienda Manzanilla, donde acamparon a su manera, formando sus carpas con los ponchos que a modo de caronas traían en sus cabalgaduras. Lo que más llamó la atención en la ciudad, fueron los uniformes, su alta talla, al igual que el de su jefe el coronel Miota, siendo casi todos blancos que montaban en típicos caballitos e ignoraban el idioma castellano, motivo por el cual tuvieron que buscar jefes instructores que conocieran el quechua. A los 2 días de su llegada, los morochucos fueron revistados por el jefe supremo don Nicolás de Pierola, quien arengó a estos valientes que venían a luchar al igual que todos sus hermanos, mientras los coroneles Mávila y Miota recibían las felicitaciones por haber alistado con sus propios recursos el batallón Ayacucho, así como a los legendarios guerrilleros de Pampa Cangallo. En la madrugada del 13 de enero de 1881, los chilenos avanzaron sobre la línea de la vanguardia peruana, presionando el ala izquierda y el centro, obligándolos a retirarse en dirección a Barranco y Miraflores. Las tropas chilenas de la división Lynch avanzan comprometiendo el ala derecha, comandada por el coronel Iglesias. Es en este momento que el coronel Miota recibe órdenes de cargar con sus morochucos y sostener la retirada del ejército. La orden fue cumplida hasta el sacrificio. Estas tropas lanza en ristre, cargaron con tal ímpetu y valor que el saldo fue pavoroso. Unos cuantos morochucos, muertas sus cabalgaduras, se retiraron hacia Chorrillos para seguir combatiendo. Fue designado instructor de este cuerpo el coronel Napoleón Valdez y varios oficiales en calidad de destacados a los morochucos de la muerte. Distribuido el armamento por demás deficiente, pues eran rifles de fulminante marca Minié que se cargaban por la boca a modo de escopetas para los del batallón Ayacucho, y los de este tipo recortado a modo de carabinas, para los morochucos, también fueron dotados de algunos sables, mientras el resto tenía que utilizar las lanzas traídas desde Ayacucho. Antes de que las tropas salieran a combatir, se organizó un desfile que partiendo de la Alameda de los Descalzos, siguió por los jirones centrales. A la cabeza de estas tropas marchaban un pelotón de morochucos batidores. Terminado este acto regresaron a su campo de concentración y tras un descanso, entrada la noche, partieron por el camino de San Borja, Canto Grande hasta llegar a Villa. En este punto le fue señalado al coronel Mávila jefe del batallón Ayacucho su zona de defensa y los morochucos situáronse en la retaguardia para sostener por su movilidad cualquier situación imprevista en algún punto de la línea. Sus cabalgaduras se hallaban a cubierto, por las totoras que abundan en dichos pantanos. Por una orden posterior, tuvieron que ocupar las trincheras construidas en el Pico de los Mamelones, que domina Villa hacia San Juan. Estas trincheras fueron pésimas por su construcción, pues se utilizaron piedras con escasa arena, motivo por el cual los proyectiles enemigos que caían en ellas destrozaban los cantos, que al salir despedidos producían grandes bajas. Del regimiento pampino compuesto de 400 plazas, solo 8 regresaron con vida a disfrutar del calor de sus hogares y al paso del tiempo, seguir contemplando llenos de melancólica tristeza, los pobres ranchos de los compañeros que jamás volvieron. Según cuenta el morochuco Méndez, siguió combatiendo valientemente en Chorrillos hasta las 5 de la tarde en que, completamente rodeado y presintiendo su fin, al ver a los soldados de Baquedano avanzar repasando a los heridos, se resguardó en una trinchera, muy cerca de la población, sin más compañía que la de un herido de gravedad y varios cadáveres. A unos 30 metros del sitio en que se encontraban, hacia el lado izquierdo, yacía un oficial de alta graduación víctima del combate. Pudo presenciar Méndez que los chilenos que se dirigían a la trinchera en que se encontraba, desviaron su ruta a la vista del cadáver del oficial. El morochuco Méndez salvó de perecer ante la superioridad numérica, porque los soldados se enfrascaron en una disputa y avanzaron discutiendo, dejando atrás la trinchera desde la cual Méndez esperaba su último combate. Cuando se perdieron de vista camino a la ciudad de Chorrillos, el morochuco permaneció entre el hoyo de la trinchera auxiliando al herido y esperando llegar a la noche para retirarse hacia Lima con su compañero a cuestas. No pudo cumplir su noble propósito, porque momentos después, este fallecía.
Con la claridad de la noche, contemplando los resplandores de los grandes incendios de Chorrillos y Barranco, Méndez siguió el camino que su instinto de orientación de morochuco le guiara, alcanzando las primeras líneas peruanas, donde se le dio el alto y se le pidió el santo y sená. Como lo ignorase, se limitó a decir, Perú. Perú. Una patrulla de soldados peruanos salió a su encuentro y lo llevaron ante el jefe a quien refirió su odisea. Fue conducido a la retaguardia para que descansara hasta el día siguiente, que se le incluyó en uno de los batallones, con el que luchó el día 15 en Miraflores hasta la retirada a Lima. Este morochuco en compañía de varios soldados y de un alférez Molina de quien guarda gratos recuerdos, antes de someterse al desarme se retiraron hacia el centro. En la ciudad de Huancayo tuvo conocimiento del avance de una división del ejército chileno e inmediatamente se constituyó en la ciudad de Ayacucho para unirse a sus compañeros y oponer resistencia al invasor, unos como montoneros y otros a órdenes del entonces coronel Andrés Avelino Cáceres, de quien llegara a ser su edecán como ayudante de campo, durante la campaña de la Breña. Cuando la expedición del coronel Martiniano Uniola entró a la ciudad de Ayacucho, los huamanguinos se organizaron para luchar hasta el último y las bajas del ejército expedicionario en sus constantes luchas con los montoneros, eran cada día más y más alarmantes. Las mujeres ayacuchanas también tomaron parte importante, pues invitaban a las chicherías a los soldados y cuando se hallaban saturados de licor, procedían en complicidad con otros patriotas a degollarlos, enterrando en secreto los cadáveres, hasta que un buen día fueron observados por un tipo popular a quien llamaban el Nudo, quien enteró al jefe Uniola de lo que pasaba. Este ordenó que se tomasen presos indistintamente a los habitantes del barrio donde se producían estos crímenes, haciéndolos quintar para luego fusilarlos en el panteón. Mientras esto sucedía, los morochucos cercaban por las alturas la ciudad, y cuando solo faltaba el lado de Marcas, fue noticiado el jefe de las fuerzas chilenas, quien inmediatamente y sin que nadie lo maliciara, tomó sus precauciones para abandonar la ciudad de Ayacucho a las 2 de la madrugada. No obstante esta intempestiva salida, los morochucos hostilizaron sin descanso la retaguardia enemiga hasta su llegada a Huancayo. Si alguna causa oscura preside la vida, resulta significativa que estos morochucos encontraron la muerte en los pantanos de Villa, al igual que los realistas quienes sucumbieron en los pantanos artificiales que los sublevados del rebelde Basilio Auquí prepararon durante la campaña libertadora en Succha. Ironías de la vida que escapan a la lógica, al presentarnos estas raras coincidencias.